Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 247, La espada sagrada. Corta la cabeza del infiel, el dios del cielo nos está observando. Alguien de los cruzados gritó en voz alta. En respuesta, el comandante del ejército del Imperio Moro también animó a sus subordinados. Limagdaya, Dad Yurakubuna. Probablemente sean sonidos similares. Gloria a sus dioses. Pero lamentablemente el dios de los infieles parecía tener los ojos cerrados por un momento hoy. Avancen, avancen, la línea del enemigo se está rompiendo, no pierdan la oportunidad. Una serie de gritos urgentes continuaron. Como Alfonso había percibido, la vanguardia del enemigo era afilada, pero no todos sus miembros eran excelentes. Había una diferencia en el nivel de entrenamiento entre las tropas de élite de primera línea y los soldados regulares de la retaguardia, y había un problema de cohesión química, ya que no confiaban los unos en los otros. ¡Bah! Y el ímpetu de la unidad de cascos negros que se abrió paso por esa brecha era feroz. Como la madera que se parte siguiendo la veta al cortar leña, la vanguardia enemiga se dividió en dos. Alfonso no perdió la oportunidad. Ataquen, acabemos con esto. Alfonso con su casco negro no solo animaba con palabras, sino que se lanzó directamente a la primera línea con su robusto caballo blanco. ¡Clang! Se oyó el sonido de metal contra metal y la cabeza de un enemigo fue cortada de un solo golpe. Era uno de los comandantes de bajo rango. Aquellos que habían perdido a su líder perdieron el equilibrio de inmediato y cayeron ante los caballeros de Alfonso que los atacaban. Alfonso escudriñó los alrededores desde su caballo, buscando su próximo objetivo. No muy lejos estaba el comandante de la vanguardia enemiga. Si derribo a ese, todo aquí se derrumbará, entonces habré cumplido con mi parte hoy. Con sus ojos grises azulados brillando, espoleó a su caballo. Arre. Alfonso Casco Negro. Alfonso Casco Negro, Alfonso Casco Negro, viva nuestro brigadier. En el campo de batalla, que ya estaba más o menos despejado, la unidad de Alfonso vitoreó. La vanguardia de la Tercera Cruzada, a cargo de Alfonso y la unidad de cascos negros, aniquiló rápidamente la vanguardia del ejército moro y rompió incluso el centro, logrando una gran hazaña. Aunque el flanco derecho reaccionó un poco tarde y el flanco izquierdo apenas cumplió con su cometido, gracias a la actuación de la vanguardia, el ataque enemigo pudo ser aplastado de manera oportuna. Brigadier, ¿cómo procederá con la entrada al monasterio de Granada? Preguntó un subordinado que actuaba como mensajero entre ellos y el cuerpo principal. Alfonso respondió con sorpresa. No es ese el lugar al que debe ir el comandante en jefe. El objetivo de hoy era la victoria en la batalla, pero sobre todo, la recuperación del monasterio de Granada, un lugar sagrado. Normalmente el comandante en jefe era el primero en cosechar los frutos de la toma o el saqueo de una ciudad. El gran duque de Oldenburgo, un devoto creyente de la Iglesia, personalmente de la recuperación de reliquias sagradas o la restauración de lugares sagrados. La entrada al monasterio de Granada era un objetivo que el gran duque de Oldenburgo sin duda querría abrir personalmente. Es que el comandante en jefe parece haber resultado herido. ¿Qué? Alfonso le preguntó al mensajero. ¿Cuánto tiempo lleva herido? Fue derribado de su caballo en la segunda mitad de la batalla, pero no sé más detalles. Me pidieron que no dijera nada sobre sus heridas hasta que terminara la batalla. En su vida anterior, el gran duque de Oldenburgo había muerto medio año después de ser alcanzado por una ballesta y sufrir una infección en esta misma batalla. Aunque hoy solo había sufrido una caída del caballo sin heridas graves, nadie sabía que esto podría ser una bendición disfrazada, y todos estaban preocupados. Oh no, debemos terminar esto rápido y regresar al campamento. Si está gravemente herido, será un problema. Alfonso se quitó el casco y se pasó la mano por el cabello, que estaba cubierto de sudor y sangre enemiga. Tal vez alguien más sería más adecuado para liderar el asalto al monasterio. ¿Qué tal el conde Achenbach, comandante del ala derecha, o el conde Scharfenberg, comandante del ala izquierda? Eran de un rango superior al propio Alfonso, que era solo la vanguardia. El conde Achenbach regresó directamente al cuartel general para asistir al comandante en jefe herido, y el conde Scharfenberg parece tener demasiadas bajas en su unidad para avanzar más. Alfonso suspiró.
No había nadie más que pudiera ir. Los heridos regresarán al cuartel general, y solo unos 300 hombres me acompañarán. Yo iré. El señor Manfredi, quien comandaba un batallón, una unidad de aproximadamente 300 a 1000 hombres, bajo Alfonso, se ofreció como voluntario. Si quitamos a los heridos, nuestro número es perfecto. Alfonso asintió. Vamos. Mientras la unidad de cascos negros subía por un estrecho sendero entre las montañas rocosas, los lugareños de piel oscura observaban al grupo de Alfonso con ojos cautelosos. Desde su perspectiva, era un lugar sagrado de su religión, por lo que era natural que temieran lo que harían los infieles de piel blanca del continente central. Es desagradable que nos miren así. Déjalos. Alfonso detuvo al señor Manfredi, que refunfuñaba. No son personas que puedan hacer nada, y si hubieran invadido el gran sagrado salón de Ercole, nosotros los habríamos mirado con la misma expresión. Entendido. En la cima de la montaña rocosa se alzaba un edificio imponente. Lamentablemente no era un monasterio construido según la arquitectura de la iglesia. Es una instalación religiosa local. Aquí la llaman al-Rummani. Se reúnen para orar. Es como una iglesia, aquí, bajo tierra, están los restos del Rey León. Así es. El edificio de piedra de estilo moro tenía una puerta que conducía al subsuelo, con una arquitectura ligeramente diferente. Parecía que se había construido un nuevo edificio sobre el osario subterráneo que utilizaba el antiguo monasterio. Traigan al encargado de estas instalaciones. Necesitaremos una llave para entrar. No quiero romper nada. Sí. Señor Manfredi, acompañado por una docena de caballeros, entró en la instalación religiosa de los moros para informarles de su situación y exigir acceso al sótano, mientras que Alfonso seleccionaba al personal que lo acompañaría al sótano. Cuando Alfonso se preparó para entrar, su unidad se dividió en dos direcciones para asegurar el perímetro. Su Alteza, este hombre dice que nos guiará. El señor Manfredi trajo a un anciano con turbante. Parecía un erudito de escritorio. Es la única persona aquí que habla latín. Alfonso echó un vistazo al anciano y asintió. Un solo anciano no podía hacerles daño. Vamos. El grupo, de pie frente al sótano, esperó a que el anciano erudito sacara una llave vieja y abriera la puerta del sótano. Chirrid diido. Con un sonido espeluznante, las viejas bisagras se abrieron. El óxido rojo intenso caía a gotas. Señor Manfredi frunció el ceño, consiguió una antorcha y la llevó al frente. El sótano tenía una estructura que descendía al suelo a través de una escalera estrecha y alta. El grupo siguió en silencio las indicaciones del anciano. Su Alteza. Parece que hemos llegado. El señor Manfredi, que caminaba a la cabeza siguiendo las instrucciones del anciano, se detuvo bajo un arco de piedra y llamó a Alfonso. Es costumbre que el honor de la primera entrada recaiga en el comandante. Alfonso tomó la antorcha del señor Manfredi y entró en el antiguo sótano. Y pronto vio un ataúd de piedra. Es ese. A su lado, el anciano moro habló en un torpe latín. Es la tumba del rey conquistador bárbaro. El príncipe Alfonso y el señor Manfredi miraron al anciano moro. Se dice que quien pueda abrir ese ataúd se convertirá en el emperador de los bárbaros. El señor Manfredi refunfuñó. ¿Emperador bárbaro? ¿Qué cosas dice? Pero el interés de Alfonso estaba en otra parte. ¿Realmente existe tal historia? El señor Manfredi asintió. Probablemente sea la historia de la espada sagrada del Rey León. ¿Esa qué? ¿Te refieres a la espada sagrada Excalibur? Sí, esa. La espada sagrada Excalibur era una espada que, según la tradición, fue utilizada por el rey León Guillermo, quien ganó la primera cruzada y estableció el reino de Jerusalén por un breve tiempo. Según la leyenda, era una espada que nadie podía levantar, pero cuando un ángel descendido del cielo le permitió usarla al rey León Guillermo, se volvió tan ligera como una pluma para él, permitiéndole manejarla. También se decía que tenía el poder de controlar los rayos, y que cuando Guillermo usó Excalibur voló una montaña durante la batalla. Era una historia demasiado absurda para ser tomada literalmente. Los caballeros intervinieron. Una historia tan infantil, de cuento de hadas, no puede ser real. Es una espada de más de 200 años, no sería la tecnología de forja de esa época tan buena como la actual.
Aparte de su valor como antigüedad, ¿qué más podría tener? Alfonso señaló un punto importante. No es exactamente una reliquia sagrada, así que la Santa Sede no se interesaría. ¿Verdad? Preguntó el señor Manfredi. ¿Acaso seguiría dentro de ese ataúd? Seguramente ya lo habrían saqueado todo. De hecho, todos los objetos funerarios del Rey León habían desaparecido. La cruz de oro que debería haber adornado la parte superior del ataúd y las jarras de vino para despedir el camino de la reencarnación, por ejemplo, no dejaban ni rastro. El ataúd mismo debió haber estado cubierto en plata. Lo han despojado por completo. El señor Manfredi deslizó su mano sobre el ataúd. No lo toques, serás maldecido. Gritó el anciano moro con urgencia. ¿De qué está hablando? El señor Manfredi preguntó perplejo. Si alguien que no ha nacido con el destino de un emperador intenta abrir ese ataúd, será maldecido, todo tipo de desgracias lo atormentarán hasta la muerte. Eso no tiene sentido. El señor Manfredi, aunque se enfadaba de palabra, parecía incómodo. ¡Ay, qué mala suerte! Basta, Antonio. Alfonso llamó al señor Manfredi por su nombre y lo detuvo. Yo lo abriré. El príncipe Alfonso se acercó a grandes zancadas y comenzó a empujar la tapa del sarcófago. Era increíblemente gruesa para su tamaño. ¡Uf! El rostro de Alfonso se puso rojo y se esforzó. ¡Cuararararara! La tapa del sarcófago se deslizó muy lentamente y el pesado sonido del roce de las piedras resonó en el sótano. Ninguno de los caballeros de Alfonso se sorprendió. Era un hecho bien conocido que su brigadier era fuerte. Pero el anciano moro estaba pálido y temblaba. ¡Dios mío! Su mano tembló haciendo que la antorcha que sostenía el anciano se balanceara. Un caballero cercano, al verlo, tomó la antorcha en su lugar. Está abierto. Cuando la tapa del ataúd se abrió lo suficiente como para ver el interior del sarcófago, los caballeros se agolparon para ver los restos del Rey León. Aunque no había sido canonizado como santo, era sin duda el gran hombre más respetado entre los caballeros. Y todos se sorprendieron. Brigadier, eso es. De verdad. Sobre los restos de un hombre cuidadosamente amortajado y tendido de espaldas, había una espada a 2 manos. Para ser exactos, el hombre muerto había sido enterrado abrazando una enorme espada a 2 manos. La espada brillaba tanto que los 200 años de antigüedad parecían insignificantes, y estaba tan afilada que deslumbraba la vista. ¿Es Excalibur? Parece que sí. La enorme gema roja incrustada en el centro de la guarda brillaba misteriosamente. Es exactamente como lo que escuché en la historia. ¿Esta espada existía de verdad? Se escuchó un murmullo ruidoso entre los caballeros. Según la leyenda, nadie podía levantarla, ¿verdad? Tendremos que llevarnos el ataúd entero. Si la espada está dentro del ataúd, ¿se levantará el ataúd? Dicen que si la levantas te conviertes en el emperador del continente, ¿de verdad en emperador? ¿De dónde se obtiene la tierra? ¿Podríamos reclamar el derecho de sucesión al Imperio Ratán? Entre el bullicio también se mezclaron la curiosidad y la ambición. ¿Puedo intentar levantarla? El señor Rothschild, el más juguetón de la unidad de cascos negros, dio un paso al frente. Sin que Alfonso tuviera tiempo de detenerlo, extendió su mano enguantada e intentó levantar la espada que los restos del difunto abrazaban con tanto cariño. ¡Ah! Pero la espada no se movió ni un ápice. El señor Rothschild, que había perdido la compostura en un instante, volvió a esforzarse hasta que su rostro se puso rojo. Rothschild, basta, los restos se dañarán. Los que estaban alrededor lo detuvieron, pero fue en vano. La espada no se movió en absoluto y naturalmente los brazos de los restos que abrazaban la espada tampoco se movieron. ¡Uf! Finalmente el señor Rothschild se rindió y soltó la mano como si la arrojara. No estará pegada con mortero o algo así, o los restos se han pegado por el tiempo, no se mueve en absoluto. ¿No será que los restos han decidido que no eres digno de ser emperador? Los que estaban alrededor lanzaron una broma, mitad en serio, mitad en broma. El señor Rothschild, que no era del todo tonto, aceptó con gusto esa salida. Ja, 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 sí, no soy digno de ser emperador. ¿No eres el hijo menor que fue expulsado de casa, un tipo que ni siquiera esconde, que va a ser emperador? Cállense.
Mientras los caballeros charlaban ruidosamente, Alfonso se acercó a la espada como hipnotizado. La gema roja parecía hablarle. El príncipe extendió la mano, agarró la guarda de la espada y la levantó suavemente. Los caballeros, que habían estado charlando entre ellos durante un buen rato, se quedaron en silencio de repente. Los restos momificados del rey león, como si estuvieran vivos, abrieron suavemente los brazos y entregaron la espada que habían abrazado con tanto cariño al príncipe Alfonso. En las manos de Alfonso Casco Negro estaba la legendaria espada sagrada Excalibur.